Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de elasticidad. A continuación, desarrollaremos un ejemplo de cálculo de una lámina de revolución. El esquema general de trabajo que tenemos en cualquier lámina de revolución es una superficie delimitada por una curva que normalmente puede ser una parábola, una elipse, un arco de circunferencia o, por ejemplo, una línea recta que rota alrededor de un eje de rotación, y en cada elemento lo vamos a identificar a través de su posición según el meridiano y según el paralelo, según los ángulos φ y el radio del paralelo, o el ángulo θ respecto del eje de rotación y el radio del meridiano. En el caso particular que vamos a ver es una cáscara esférica bajo una carga axial simétrica. Esta carga podría representar, por ejemplo, la carga de la nieve sobre una cáscara esférica. En este caso particular, el radio del meridiano coincide con r sub φ y coincide con el valor r de la esfera, mientras que el radio del paralelo mantiene su relación con r sub φ a través del seno del ángulo θ para cualquier posición. Y por supuesto, las tensiones tangenciales, al ser la carga axial simétrica, serán igual a 0, dado que cada elemento de la superficie no sufre ninguna distorsión. Esto significa que no sufre ningún cambio en sus ángulos, sino que simplemente sufre un movimiento que está en la dirección radial del paralelo, sin cambiar su forma, sino simplemente subiendo o bajando en la superficie dependiendo de la carga y la posición que tenga respecto de la superficie esférica. Por esa razón y por la simetría de las cargas, los valores de tau son 0. Las cargas que pueden estar actuando sobre una lámina pueden ser, por ejemplo, el peso propio, en cuyo caso tenemos que considerar las componentes que tiene el mismo. En general, nosotros vamos a conocer cuál es la densidad del material con la cual está construido el elemento y cuál es el espesor que tiene esa cáscara. De tal manera entonces que conociendo el peso específico y conociendo el espesor que tiene el elemento, vamos a poder calcular cuánto es la cantidad de kilos que tiene por metro cuadrado cada uno de los elementos, digamos, de la superficie de la lámina. De tal manera entonces que si yo multiplico a esos kilos por metro cuadrado por la superficie que tiene cada elemento, voy a obtener entonces una fuerza que va a estar siempre orientada en la dirección vertical, porque estamos hablando del peso propio. De tal manera que esta fuerza va a tener dos componentes. Una componente según el eje X, tangente a la superficie, y otra componente según el eje Z, que va a coincidir con el radio, r sub φ. P sub X será gamma por h por el seno de θ, y esta será entonces una fuerza por unidad de superficie. La componente según Y será nula, dado que al ser la carga axial simétrica, todas las componentes según el eje Y, que sería en este caso perpendicular a la superficie de la imagen, van a ser nulas. Y la componente según Z será P sub Z igual a gamma por h por el coseno del ángulo θ. De esta manera podemos trabajar con el peso propio. Si yo tengo una carga como la carga de nieve que está distribuida y tiene dirección vertical, entonces cada elemento superficial lo tengo que proyectar en la dirección de la perpendicular de la carga que estoy considerando. Entonces, en este caso, la proyección de un elemento superficial será la multiplicación de ese elemento por el coseno del ángulo θ. De esta manera, entonces, yo tendré una carga superficial total actuando en la dirección vertical igual a la carga superficial P sub S por el diferencial de superficie en la dirección que está actuando, es decir, en la dirección perpendicular a la que está actuando, en este caso diferencial de f coseno de θ, de tal manera que la carga será la carga superficial por diferencial de s coseno de θ, y a partir de ella podré estimar cuánto vale la componente según x y cuánto vale la componente según z. Si consideramos cargas por unidad de superficie, entonces evito la multiplicación por el diferencial de f, y entonces va a ser P sub s coseno de θ, que era la carga vertical,
multiplicada por el seno de θ me va a dar la componente según x. Y la componente según z será P sub s coseno de θ por el coseno de θ nuevamente. Entonces aparece el coseno al cuadrado. La componente P sub i resulta igual a 0. Este es el ejemplo que vamos a hacer. Vamos a hacer una cáscara que es esférica y que tiene carga de nieve. Entonces, lo que tenemos que hacer es readecuar las ecuaciones de equilibrio de las láminas de revolución. El radio del paralelo era igual siempre a R sub phi seno de θ, y en este caso el radio del meridiano es igual a R sub phi igual a R, directamente el radio que tiene la esfera. Y las tensiones tangenciales son nulas, dijimos, por la simetría de las cargas. Esta es la ecuación original de equilibrio que tenemos según el eje X, de acuerdo a la nomenclatura que hemos utilizado, y en este caso me quedará R sub phi, lo voy a reemplazar por R seno de θ. La derivada de tau por respecto de phi radio meridiano, ¿sí? Me va a quedar, en vez de radio de meridiano voy a escribir R. N sub phi radio del meridiano, voy a cambiar radio del meridiano por R, y aquí radio del meridiano y radio del paralelo voy a cambiar. Radio del paralelo voy a cambiar por R sub phi seno de θ, que en realidad es R por el seno de θ, y este radio del meridiano será R, de tal manera que me va a quedar R cuadrado seno de θ. Como se ve, el radio no depende de θ, por lo tanto lo puedo poner fuera de las, y tampoco depende de phi, los puedo sacar fuera de las derivadas, y como dijimos, tau era nulo por la simetría de las cargas, de tal manera entonces que todos los términos quedan multiplicados por R, o puedo simplificar el radio de todos los términos y me va a quedar la primera ecuación de equilibrio según X, derivada de nθ seno de θ respecto de θ, menos n phi coseno de θ, más P sub X por R seno de θ. En todos los términos he simplificado el radio. Esta será la ecuación de equilibrio según el eje X que utilizaremos entonces cuando tenga una cáscara esférica con carga axial simétrica. La ecuación de equilibrio según Y. Aquí entonces tenemos que considerar que tenemos una carga axial simétrica. Por un lado tenemos que las tensiones tangenciales son nulas, pero lo otro que tenemos que considerar es decir, que este término se anularía, este término también se anularía. La carga P sub I ya vimos que es 0, porque no, por la simetría de cargas no hay carga o no hay componente según la dirección Y. Y tampoco tenemos variaciones respecto de phi, porque al ser la carga axial simétrica no importan las variaciones respecto de phi, es decir, solamente va a haber variaciones respecto de θ. Pero el término que tenemos, variaciones respecto de θ, es de una constante igual a 0, de tal manera que esta ecuación se transforma en 0 igual a 0, es decir, todo este término es nulo, y entonces esta ecuación no va a participar, digamos, del cálculo de la lámina esférica con carga axial simétrica. Es decir, no tenemos variaciones respecto de phi porque en cualquier plano, en cualquier meridiano que yo corte, la situación de carga es exactamente la misma. Por lo tanto, no hay variaciones de las tensiones respecto de phi. Por eso la ecuación anterior, digamos, se anula el término que tiene la variación respecto de phi. En el equilibrio según z, tenemos la ecuación inicial, n phi radio meridiano más n θ r sub phi más p sub z r sub phi rm. Vamos a hacer los reemplazos entonces de radio meridiano por r y de r sub phi por r nuevamente. Entonces la ecuación me va a quedar de esta manera haciendo los reemplazos. Aquí me va a quedar un r cuadrado y voy a simplificar en todos los términos r, de tal manera entonces que la ecuación finalmente me quedará que n sub phi más nθ más p sub z por r igual a 0. Vamos a ver después qué importancia tiene esta ecuación para analizar los resultados que vamos a obtener respecto de n sub phi. De tal manera entonces que las ecuaciones que voy a tener que resolver son estas dos. Derivada de nθ seno de θ respecto de θ menos n phi coseno de θ más p sub x por r seno de θ igual a 0. Esta es la ecuación de equilibrio según x. La ecuación de equilibrio según y queda nula. Y esta es la ecuación de equilibrio según z. Entonces, como vemos, tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas que serían las funciones n phi y nθ.
el procedimiento más sencillo sería, por ejemplo, reemplazar de esta ecuación, despejar n∅ en función de n θ y p sub z, y reemplazarlo dentro de la primera ecuación para realizar la integración de la misma. Entonces tenemos n∅ igual a menos n θ más p sub z por r. Y esto voy a incluirlo en la primera ecuación. De tal manera entonces que me queda el primer término como está. El segundo, fíjense, tengo menos n∅, por lo tanto este se va a anular con este signo negativo que tengo aquí. Entonces me va a quedar n θ coseno de θ, haciendo las distributivas, ¿no? Más p sub z por r coseno de θ, más p sub x por r seno de θ igual a 0. Esta será la ecuación entonces que yo tendré que resolver y que me va a permitir calcular la expresión de n θ. Una vez resuelta la expresión de n θ, voy a poder reemplazarla aquí adentro y voy a obtener la expresión de n sub φ. Vamos a ver cómo se hace eso. Entonces tenemos todas variaciones respecto de θ, así que en vez de poner variaciones parciales o derivadas parciales, puedo escribir como derivadas totales para proceder, digamos, a la integración de la ecuación. Entonces tenemos esta ecuación, vamos a trabajar con esta parte para encontrar una equivalencia. Esta primera parte que tengo escrita, estos dos primeros términos, en realidad son igual a 1 sobre el seno de θ derivada respecto de θ de n θ seno cuadrado de θ. Si hacen el proceso inverso van a llegar, digamos, a esta expresión. De tal manera entonces que vamos a reemplazar estos dos términos por esta igualdad que acabamos de encontrar para facilitar el proceso de integración. Entonces, estos dos términos los dejamos de este lado, que los reemplazamos por la igualdad que acabamos de encontrar, y pasamos al otro miembro, menos p sub z por r coseno de θ, menos p sub x por r seno de θ. El siguiente paso que vamos a hacer es pasar el seno de θ multiplicando a los dos miembros del otro lado, de tal manera entonces que me va a quedar derivada respecto de θ de n θ seno cuadrado de θ igual a menos p sub z por r coseno de θ seno de θ menos p sub x por r seno cuadrado de θ. Para resolver entonces y quitar esta derivada voy a proceder a integrar ambos miembros. Entonces tengo esa expresión y para resolver entonces esta derivada voy a hacer la integración de ambos miembros, de tal manera entonces que n θ seno cuadrado de θ va a ser menos la integral de p sub z por r coseno de θ seno de θ más p sub x por r seno cuadrado de θ diferencial de θ más una constante de integración que vamos a calibrar con las condiciones de borde. Podemos pasar dividiendo al otro lado como constante seno cuadrado de θ, entonces directamente me va a quedar la expresión de lo que sería n θ una vez que logre resolver esta integral. En este caso particular, p sub x y p sub z serán las componentes correspondientes que hemos visto para la carga de nieve, que será para p sub x, p sub s por el coseno de θ seno de θ, y para p sub z, p sub s por el coseno cuadrado de θ. Entonces, dentro de la integral que hemos visto, vamos a reemplazar p sub z por p sub s coseno cuadrado de θ y p sub x por p sub s coseno de θ seno de θ. De tal manera entonces que cuando reemplacemos p sub z me va a quedar p sub s por r. Aquí tengo un coseno cuadrado, con este se va a formar un coseno al cubo seno de θ. Y en p sub x me va a quedar p sub s por r. Con este seno de θ va a ser un seno cubo de θ coseno de θ. Y voy a sacar de factor común p sub s por r fuera de la integral. De esta manera entonces, factorizando ahora lo que tengo dentro de la integral, sacando de factor común seno de θ por el coseno de θ, me va a quedar coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ. Esto es la identidad trigonométrica, esto es un 1, así que voy a poder reemplazar en la ecuación. Y finalmente la integral me quedará que n θ es menos 1 sobre seno cuadrado de θ p sub s por r
seno de tita, coseno de tita, diferencial de tita, más una constante. Reemplazando por su igualdad trigonométrica conocida, seno de tita, coseno de tita es seno de 2 tita sobre 2. Ahora sí voy a poder resolver la integral, que va a ser igual a menos coseno de 2 tita sobre 2, la integral del seno de 2 tita. Por lo tanto aquí me va a quedar menos coseno de 2 tita sobre 4. En el siguiente paso lo que voy a hacer es distribuir el signo menos que tengo desde fuera de la integral y calcular cuál es el valor de la constante. Es decir, la constante de integración que tengo necesariamente la tengo que calcular a través de un valor conocido de n tita. En este caso, yo sé que si tita es igual a pi sobre 2, en ese caso n tita será una fuerza vertical, es decir, la tangente a la superficie esférica meridiana va a ser una fuerza vertical. Esta fuerza vertical multiplicada por la longitud sobre la que está actuando, que es la longitud de la circunferencia, 2πr, tiene que ser igual a la carga que yo tengo distribuida superficial multiplicada por la superficie perpendicular sobre la que actúa, que es pi por r al cuadrado, que es la superficie del círculo de aquí abajo. Es decir, se tiene que cumplir que n tita por 2πr tiene que ser igual a menos p sub s por la superficie del círculo inferior. De tal manera entonces que n tita en este punto, en tita igual a pi sobre 2, lo podré calcular simplemente pasando 2pi por r dividiendo. Y de esta manera me va a quedar que n tita en tita igual a pi sobre 2 vale menos p sub s por r sobre 2. Entonces, conociendo la expresión de n tita en general para cualquier ángulo tita, ahora entonces estaré en condiciones de introducir el valor de tita igual a pi sobre 2 aquí y el valor de n tita conocido, que es este que está acá. Y de esa manera voy a poder despejar la constante. Entonces, introduciendo el signo menos, esto va a quedar positivo. N tita entonces es menos p sub s por r sobre 2 igual a 1 sobre seno cuadrado de pi sobre 2, que es el valor de tita. Esto va a ser un 1, o sea que aquí va a formarse una constante 1. P sub s por r por el coseno de 2 tita, que sería 2pi sobre 2, o sea, coseno de pi. Esto va a ser un menos 1. Y hemos distribuido el signo menos, de tal manera entonces que me queda menos la constante aquí. Quiere decir que menos p sub s por r sobre 2 es igual a p sub s por r por menos un cuarto menos la constante. Despejando la constante, es decir, puedo pasar este término al otro miembro y cambiar el signo, me queda que la constante vale p sub s por r sobre 4. Es decir, cuando paso esto al otro miembro, me va a quedar positivo un cuarto y me va a quedar entonces que la resta de p sub s por r sobre 4 menos p sub s por r sobre 2 me va a dar menos un cuarto, y con el menos c que tengo de este lado, cambiando los dos signos, me queda que la constante es p sub s por r sobre 4. De tal manera entonces que la expresión final de n tita será, con la constante c igual a p sub s por r sobre 4, y reemplazándola en la expresión que vimos antes, será la siguiente. N tita igual a 1 sobre seno cuadrado de tita por p sub s por r por el coseno de 2 tita sobre 4 menos p sub s por r sobre 4, reemplazando la constante. Ahora entonces podré sacar de factor común en estos dos términos que están dentro del paréntesis p sub s por r sobre 4 y me va a quedar que n tita es p sub s por r sobre 4, seno cuadrado de tita que ya lo tenía de antes, coseno de 2 tita menos 1. Coseno de 2 tita lo puedo reemplazar por 1 menos 2 seno cuadrado de tita. Y entonces este 1 se va a simplificar con el menos 1 que tenía aquí y me va a quedar p sub s por r por 2 seno cuadrado de tita, todo con signo negativo acá, dividido 4 seno cuadrado de tita. De tal manera entonces que me va a quedar que n tita es igual a menos p sub s por r sobre 2. ¿Qué significa esto? Que la fuerza por unidad de longitud
según el meridiano es una constante de compresión independiente de θ y vale menos P sub S por R sobre 2, independientemente del valor que tenga θ. En cualquier punto del meridiano tiene exactamente el mismo valor y depende solamente de la carga aplicada, en el caso de la nieve, ¿no? La carga aplicada, el radio y la constante 2. Entonces, conociendo nθ, puedo volver a la ecuación inicial en la cual yo podía calcular nφ. Fíjense, nφ siempre se va a estar oponiendo al valor que tenga nθ y a la componente según z que tenga la carga exterior. Quiere decir que esto siempre va a ser un valor constante, en este caso, que vale P sub S por R sobre 2 con signo negativo, es decir, compresión. Y este valor, P sub Z, va a ir disminuyendo a medida que θ aumente. ¿Por qué? Porque bueno, es la componente en la dirección del radio y cada vez a medida que el ángulo θ va aumentando, la componente de la carga según el radio va disminuyendo. Tal es así que cuando llega al borde inferior a θ igual a pi sobre 2, la componente es totalmente según el eje X. La componente de la carga es totalmente según el eje X y según Z vale 0. Recordemos que P sub Z siempre es P sub S por el coseno al cuadrado de θ. Es decir, cuando θ vale pi sobre 2, este término se anula y por lo tanto la componente según Z valdrá 0. De tal manera entonces que al variar P sub Z, naturalmente que nφ tiene que tener una variación con θ. Tenemos que nφ va a ser menos nθ, que vale menos P sub S por R sobre 2, más P sub S por el R por el coseno al cuadrado de θ. Distribuyendo el signo menos me queda que nφ es P sub S por R sobre 2 menos P sub S por R por el coseno al cuadrado de θ. Sacando factor común, P sub S por R sobre 2, factor de 1 menos 2 veces el coseno al cuadrado de θ. Y esta será entonces la variación que tiene nφ con el ángulo θ. En algún momento este paréntesis se va a anular. ¿Cuándo se va a anular? Cuando el coseno al cuadrado de θ sea igual a 1/2. O lo que es lo mismo decir que el coseno de θ valga raíz de 2 sobre 2 o 1 sobre raíz de 2, es decir, θ valga 45 grados. En ese punto se va a producir el valor de nφ igual a 0. Cuando θ sea menor que 45 grados, nφ va a ser de compresión, y cuando el valor de θ sea mayor que 45, el valor de nφ va a ser de tracción. Aquí tenemos la representación entonces de nθ, que es constante para cualquier valor de θ, y aquí tenemos la representación del nφ, que sí varía con θ. Y como decíamos, para el valor de θ igual a 45 grados, se anula este paréntesis y entonces nφ vale 0. Arriba de esto tiene valores de compresión y por debajo de 45 grados o más abajo de 45 grados tiene valores de tracción. Si esta es la curva que representa los 45 grados de θ, un elemento que esté sobre ella va a tener compresión según el meridiano y según el paralelo. Mientras que un elemento que se encuentre por debajo voy a tener compresión según el meridiano y tracción según el paralelo. Si yo construyo una lámina que sea rebajada, es decir, que no llegue a los 90 grados, sino que esté cortada antes, puedo variar los valores de nφ y en particular si la construyo con la posición de 45 grados voy a tener que los valores de nφ, es decir, los valores que están según el paralelo, van a anularse y solamente voy a tener nθ en el apoyo. Otra forma de ver el resultado que hemos obtenido hubiera sido, por ejemplo, analizar el equilibrio que debe cumplir para cualquier posición θ las fuerzas que actúan tanto de la carga como las tensiones internas. Por ejemplo, para una posición cualquiera de θ, siempre la tensión nθ va a estar en la dirección tangente a la superficie, de tal manera entonces que la componente vertical, que será nθ por el seno de θ, este sería el ángulo θ de aquí,
n θ por el seno de θ, multiplicada por la longitud de la circunferencia definida por el radio del paralelo, tiene que ser igual a la carga total aplicada sobre esta misma circunferencia, la circunferencia perpendicular. Se tiene que cumplir que menos n θ seno de θ por 2πr del paralelo tiene que ser igual a la carga exterior aplicada multiplicada por la superficie definida por el radio del paralelo de esa altura. Esto significa entonces que n θ va a ser, dividiendo, pasando todos estos términos, dividiendo, va a ser igual a menos P sub S por el radio del paralelo sobre 2 seno de θ. Pero todos sabemos que el radio del paralelo es R por el seno de θ, de tal manera que reemplazando el radio del paralelo por R seno de θ, se va a cancelar el seno de θ y me va a quedar menos P sub S por R sobre 2, que es lo que hemos obtenido haciendo la integral. Es decir, haciendo un análisis simplemente estático de la cáscara para cualquier punto, podríamos haber obtenido directamente el valor de n θ, que coincide con el valor que hemos deducido calculando las integrales. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos un radio de 40 metros, un espesor de la lámina de 10 centímetros y tenemos una carga de nieve de 2 kN por metro cuadrado. Como sabemos, n θ es igual a menos P sub S por R sobre 2, constante para cualquier punto del meridiano. Entonces, reemplazando los valores, me va a quedar que n θ es P sub S, que es 2 kN por metro cuadrado, menos 2 kN por metro cuadrado por 40 metros, que es el radio, R dividido 2. Y esto me va a dar entonces menos 40 kN por metro de fuerza distribuida por unidad de longitud. Si distribuimos esta fuerza en el espesor, voy a obtener entonces cuánto vale sigma θ, que será n θ sobre el espesor, que será menos 40 kN por metro dividido 0,1 metro, me va a dar menos 400 kN por metro cuadrado, y traducido a kilos y centímetros cuadrados será menos 4 kilos por centímetro cuadrado. Para cubrir una luz con un radio de 40 metros, un diámetro de 80 metros, y un espesor tan exiguo como 10 centímetros, simplemente se van a desarrollar tensiones internas del orden de los 4 kilos por centímetro cuadrado. Si tenemos en cuenta que el hormigón soporta varias veces esta tensión, claramente, digamos, esta sería una estructura mucho más conveniente que una estructura plana, y sobre todo teniendo en cuenta que esta luz, que en realidad sería 80 metros, se podría cubrir sin ningún apoyo intermedio. Esta es la utilidad que tienen estos elementos que, con un muy pequeño espesor y al trabajar como un elemento superficial, generan, digamos, un campo de tensiones muy reducido. ¿Qué pasaría con las NFi? Los mismos valores, y sabemos que NFi tiene esta fórmula y tiene dos valores característicos. NFi en θ igual a 0 vale menos P sub S por R sobre 2, y en θ igual a pi sobre 2, NFi vale P sub S por R sobre 2. Son idénticos valores a los que hemos obtenido antes para nθ, es decir, menos 40 kN por metro, y dividido sigma phi entonces será, en un caso, una compresión o una tracción de 4 kilos por centímetro cuadrado también. Como se ve, son valores muy pequeños, y es más, hay muchas láminas construidas en el mundo que incluso tienen espesores mucho más pequeños que estos 10 centímetros, del orden de los 6 centímetros de espesor con estas luces aproximadamente. De esta manera entonces vemos que estas láminas de revolución, en particular este casquete esférico, tiene un comportamiento por sobre la línea de 45 grados, la denominada línea de rotura, donde tenemos tanto el meridiano como el paralelo comprimidos, mientras que si la lámina se extiende más allá de la línea de rotura, tenemos el meridiano comprimido en la misma cantidad y el paralelo estará sometido a una tracción. Finalmente les quiero recomendar alguna bibliografía extra, porque este claramente es solamente la introducción del tema. El primer libro que les recomiendo es Estática Elemental de las Cáscaras, de Alf Pflüger. Está puesto en la bibliografía de la cátedra y está disponible en la biblioteca de la universidad. Este libro contiene un desarrollo completo, no solamente de las láminas de revolución, sino de las cáscaras cilíndricas,
y también tiene un desarrollo completo de lo que es la teoría de flexión de las láminas. Y a su vez tiene una serie de tablas al final donde se expresan las fórmulas de las solicitaciones de la teoría membranal para distintas geometrías de cáscaras de rotación o cáscaras de traslación que permiten directamente calcular el campo de solicitaciones de la misma manera que lo hicimos nosotros, digamos aquí deduciendo para un caso en particular las ecuaciones. En este libro se encuentran todas estas tablas que permiten el cálculo directo sin hacer la deducción. Y el otro libro que les quería recomendar es el tomo 3 de Ciencia de la Construcción de Oddone Belusi. Ese creo que también lo conocen y está en la bibliografía de la cátedra, sobre todo la parte conceptual donde se hace el análisis, digamos, del funcionamiento estructural de estas estructuras espaciales. De esta manera damos por finalizado el video sobre el ejemplo de cálculo de láminas de revolución aplicando la teoría membranal.